Pues no sé si terminaste de ver las catequesis, pero no hemos comentado el hecho de los títulos que se le dan a María. No sé si viste tú en las catequesis Cristóforos, Neumatóforos y Teotocos. ¿Te fijaste? En las catequesis están... ¿Cómo? En las catequesis estas de cristonautas están los títulos de María, están los títulos que se le dieron a ella en los distintos concilios. ¿Por qué ella es modelo? ¿Por qué? Acuérdate que esos concilios fueron, pues, el de Éfeso, 400, Calcedonia, y todos esos eran concilios centrados en Cristo, en responder a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesucristo? Entonces esos concilios le dieron títulos, porque es inevitable que al preguntar quién es Jesús de Nazaret, pues es inevitable que esté ahí su mamá, ¿me entendés? Entonces, porque ella le dio, pues, todo, ¿verdad? Entonces, simultáneamente que se respondía quién es Jesús de Nazaret y el proceso de Jesús de Nazaret a Jesucristo, entonces se le dieron títulos a María. Y por eso es que ella es modelo de la iglesia, porque los títulos que se le dio fue Cristóforos, o sea, portadora de Cristo. Fíjate qué interesante, portadora de Cristo, la que lleva a Cristo. Fíjate, Cristóforos. Es griego, ¿verdad? Es un griego. Y neumatóforos, neuma, nosotros lo tenemos como espíritu. Espíritu, ¿verdad? Pero la traducción exacta es aire, viento, entonces, pero es igual. Neumatóforos, ¿verdad? Sí. Y foros, o sea, foros, P-H-O-R-O-S. Con PH, sí. Porque es griego, ¿verdad? Entonces, es griego, sí. la que lleva el aire de Dios, ¿verdad? El espíritu de Dios. Entonces, esos fueron, y si te das cuenta, esas dos palabras sintetizan llena de gracia, lo que le dice el ángel, llena. Sí. La que lleva a Cristo y la que lleva el espíritu, ¿verdad? Es portadora del Espíritu y portadora de Cristo. Y entonces en esa catequesis también da el otro título que también sale de esos concilios, que es la Teotocos. Teotocos, sí. Pero generalmente, y en el 1 de enero nosotros la tenemos como celebración litúrgica, Madre de Dios. Pero el sacerdote ahí explica, no es esa la traducción, es engendradora. Y ahí él da una explicación muy interesante de cómo Jesús ha sido engendrado, que es lo que decimos nosotros en el credo, desde la eternidad por el Padre, ha sido engendrado por el Padre, es la naturaleza divina, pero luego en su humanidad y engendra la humanidad de Jesús, ¿verdad? La engendra. Entonces, pero como él ha sido engendrado desde siempre y a dar el sí, engendra a Jesús de Nazaret, entonces las dos naturalezas están unidas, lo que en otro concilio se llamó la unión hipostática, ¿verdad? Esas dos naturalezas unidas pues hacen que ya se le dé a María el nombre de Teotocos, pero es engendradora, ¿verdad? Entonces fíjate que a mí me pareció eso como algo interesante, que no sé si lo habías visto tú, si te habías fijado en eso. No, es que hasta el 8, he oído hasta el 8. Ok, esa creo que es, porque la 9 es la que habla del Señor San José. Sí, entonces, sí. Espérate un minuto. ¿Cómo puede ser la madre de mi Señor? Venga a mí a hacer lucio. Sí.
El Ave María en la fe. Sí. Se llama el capítulo 8. El capítulo 8, sí. Entonces luego en el 9, el 9 se habla del Señor San José. Sí. Y en esta parte del Señor San José, pues generalmente y sobre todo quise poner atención en esa por el año que estamos llevando, ¿verdad? Sí. El Señor San José. Esa 9 da mucha claridad, fíjate. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice el sacerdote que si te das cuenta, en el Evangelio San José nunca habla. ¿Nunca te has fijado? Yo no me había fijado en eso, fíjate. Sí. Ya no lo habían hecho ver en alguna clase. Él no habla, él permanece en silencio y dice este sacerdote que, por ejemplo, cuando se pierde Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, pues primero, quién sabe si María podía entrar al templo, porque las mujeres no podían, ¿verdad? ¿Y en qué parte estaba Jesús? Eso como punto de observación. Pero el segundo punto dice, es ella la que le habla a Jesús y no él. No el Señor San José. Entonces dice, es interesante, no es, bueno, en automático está relegado a un segundo lugar, pero dice que todo el esfuerzo es para que siempre sigamos notando de que incluso cuando mencionan al Señor San José, va a ser esposo de María, no va a ser nunca padre de Jesús. Porque realmente, aunque es su padre putativo, ¿verdad? El encargado de darle socialmente un estatus a Jesús, pues no es su padre biológico. Entonces, que ese es un esfuerzo que mantiene el Evangelio para que nosotros no confundamos, ¿verdad? Él es el custodio sería la parte, la verdadera interpretación de José, ¿verdad? Es el que custodia a María y a José. Sin embargo, como ellos están comprometidos, pues entonces ahí está, la interpretación es el esposo. Esa está en la 9. Y en la 10 hay otra cosa muy importante como para fijarse, que tiene que ver, a diferencia de los sinópticos, que las bodas de Caná viene a ser el principio del ministerio de Jesús. Pero esas bodas están llenas de simbolismo, llenas. Todo es que de eso se trata el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no se entiende si uno no entiende los signos. Entonces, aquí esto no lo dice él, pero eso lo tenía yo en otra clase que decía que uno tiene que entender el signo y el símbolo. Yo no sé si eso lo trabajamos en este curso o en otro, pero él creo que ya. Sí, ya vimos lo que es el signo y lo que es el símbolo. ¿Verdad? Entonces, el signo es el que significa. Es decir, por ejemplo, si yo veo humo, significa que hubo fuego, ¿verdad? Sí. Y el símbolo es el que representa. O sea, la bandera representa la patria, ¿verdad? Pero no es la patria. Entonces, entonces, el Evangelio de Juan tiene eso, tiene signos y tiene símbolos. Y para ese Evangelio hay que entender cada signo. Y entonces la catequesis 10, él explica todo lo de las bodas de Caná. Y lo explica porque él dice que es sumamente importante. Si tú te das cuenta en el Evangelio de los sinópticos, Jesús empieza su ministerio, por ejemplo, en Lucas lo empieza en Nazaret, en Lucas. Sin embargo, en Marcos lo empieza en Cafarnaúm y en Juan lo empieza en Caná.
de Galilea. Y él dice, aquí podríamos nosotros como pensar, bueno, al final, ¿dónde lo comenzó? Bueno, eso no es importante, el hecho. Lo comenzó, pero fíjate cómo cada comunidad lo va a interpretar. Por ejemplo, Marcos, si tú ves todo el capítulo primero, que es un día de actividad de Jesús en Cafarnaúm, ¿te recuerdas? En ese capítulo 1 está Jesús, que primero es el primer versículo que dice Evangelio, buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí, ya, ese es el prólogo en ese versículo. Pero luego pasa inmediatamente con el bautismo, después pasa inmediatamente con las tentaciones, que te recuerdas que en Marcos nada está explicado, todo es esquemático, ¿verdad? Sí. Y luego de las tentaciones, Jesús va a la sinagoga de Cafarnaúm y va a Cafarnaúm, ahí empieza curando un leproso, después va a la casa de Pedro curando a la suegra, de ahí a todos los enfermos y bueno, es un día de acción de Jesús y ahí empieza su ministerio, Marcos. Lucas es diferente. Lucas, después de la genealogía y todo eso, que pasa y todo ese díptico que presenta el anuncio a María, el anuncio a Zacarías y todo eso, empieza Jesús su ministerio en Nazaret, que es cuando desenrolla aquel rollo, ¿verdad? De Isaías. Aquí sí. Aplica, ¿verdad? Y dice, esto se cumple hoy. Ahí empieza. Y en Juan, fíjate, en Juan empieza en Caná. Y él explica en la catequesis 10, explica cada significado, por qué empieza ahí, la gran novedad y lo interesante que en ese principio, en el Evangelio de Juan, María es la que lleva. Fíjate que él hace una serie de observaciones. Por ejemplo, dice, ¿quién sabía realmente de dónde había salido el vino cuando el maestro de sala pregunta, ¿y de dónde salió este vino? ¿Quién sabía? Dice, ¿quién sabía de dónde salió? Luego también dice otra pregunta, ¿qué es lo que hace realmente María en ese episodio, verdad? Entonces, a veces se simplifica mucho ese episodio diciendo que son unas bodas, que ahí estaba María, que ahí estaban los discípulos, pero él dice que lo interesante es que seguramente eran familiares, pero la invitada a esa boda es María, porque así empieza el Evangelio, esa catequesis. María fue invitada y con ella Jesús y sus discípulos, o sea, ellos están como en segundo plano, pero la primera invitada como es agregados. Como agregados, sí. Pero la primera invitada es ella. Entonces dice, ahí encontramos verdaderamente la función que María tiene en toda la iglesia. Y entonces hay que ir viendo paso por paso qué es, dice, lo que hace. En primer lugar, ella como madre, como mujer, como madre, como parte de la familia, fíjate, ahí ya hay un símbolo, ¿verdad? Ella representa esa maternidad, esa observación. ¿Y qué pasaba si se acababa el vino? Pues él explica que básicamente las fiestas duraban lo que duraba el vino. Porque pues sí, no había, pues podía durar un día, podía durar, o si había mucho, pues. Pero aquí el punto es la gran celebración, la gran novedad que ya prácticamente se había terminado con el Antiguo Testamento, ya no había novedad, ya no había nada más que decir, y entonces empieza toda una experiencia nueva en el que hay que quitar todos los prejuicios y todas las interpretaciones anteriores para abrirse a esta novedad. Pero dice este sacerdote,
¿quién es la que está haciendo eso? ¿Quién es ahí la que está provocando ese proceso? Pues no es Jesús, es María. ¿Verdad? Porque ella está provocando, ella es la que observa que ya no hay vino, ella es la que va a Jesús y le dice no hay vino, ¿verdad? Ella es la que va a los pues, sirvientes. ¿ah? A los sirvientes. Y a decirles, hagan lo que él les diga. Entonces, hay toda una enseñanza ahí preciosa donde dice cómo ella, pues es la evangelizadora, es la que lleva a los demás, en este caso a los sirvientes, lleva a Jesús a ellos, ¿verdad? Y entonces cuando el maestro Sala pregunta, ¿y de dónde salió este vino? Pues los que saben, pues claramente María, ¿verdad? Pero los que saben son los sirvientes, ¿verdad? Los sirvientes saben de dónde salió este vino y estos son los primeros en darse cuenta de esa maravilla y de creer. Entonces, la posibilidad de creer, diste, o sea, de tener fe, ¿verdad? Es que ofrece María a la humanidad como madre, como maestra, los demás títulos que se le han puesto, pues es ese, está ahí en este capítulo de las bodas de Caná. Fíjate. Sí. Eso está en el 10. Entonces a mí me pareció muy lindo porque generalmente en las homilías, pues generalmente esto se utiliza como una homilía de matrimonio, ¿verdad? De boda. Sí, sí. Y a veces pues no es lo adecuado porque es básicamente una gran novedad que se abre, pero en el Evangelio de Juan, esta gran novedad la inicia pues María, fíjate tú. Sí. Aunque es el inicio del ministerio de Jesús, pero es María la que lleva, por decir así, la batuta, fíjate. Yo no lo había visto, bueno, yo en este caso de las bodas de Caná, te digo que había leído distintos comentarios bíblicos, pero a mí me encantó, porque verdaderamente tiene gran sentido la devoción, ya más bien una devoción teológica, ¿ves? La que lleva a Cristo, o sea, la Cristóforos, ¿verdad? La que lleva a Cristo, la Cristóforos, luego la que está llena de Dios, pues porque Dios, pues nosotros por asuntos de pedagogía o de comprensión decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero uno entiende que es una sola realidad, ¿verdad? Entonces ahí está la neumatóforos, ¿verdad? Básicamente decía ahí neuma, pues es aire, nosotros tenemos como espíritus, y foros, la que lleva, la que lleva el Espíritu de Dios. Y entonces ya ahí viene la Teotocos, que es entonces que nosotros decimos la Madre de Dios el 1 de enero, pero es la engendradora. Y él hace ahí toda una explicación de cómo es esa engendrar la humanidad de alguien que había estado engendrado desde la eternidad. Parece difícil, pero realmente yo creo que él lo simplifica mucho cuando lo explica. Ya será que tú lo mires para completar, Sí. eso. Y la del señor San José, pues básicamente el tema es que él está ahí representado como un custodio. Por eso no interfiere tanto, no habla, no se sabe, pues tampoco de María se sabe mucho, pero por lo menos está totalmente ligada a la cristología, o sea, a la persona de Jesús. Sí. ¿Qué dices de todo eso? Muy interesante las explicaciones de este fray Chequín. Me han gustado mucho porque explica muy con palabras simples y sencillas
le da un gran valor y un gran significado para que nosotros podamos entender el papel de María. Fíjate que para mí, bueno, yo hace mucho tiempo hablaba con un sacerdote y le decía yo, hay cosas que yo no entiendo de esa, a pesar de que yo pues soy totalmente mariana desde María, siempre, sí, la amo y sí. todo lo que, pero a la hora de explicar habían cosas que yo no la lograba integrar. La empecé integrando con Monseñor Barron cuando ese video yo ya se los pasé, cuando él habla de que María es una figura teológica. O sea, no es tanto, o sea, María fue tomada después, fue interpretada desde los concilios como una figura teológica. Y entonces, porque sabes que a mí lo que me parecía como no lo entendía yo, no lo captaba, es decir, bueno, pues si a ti te quitan los genes donde tú vas a pecar, digamos, si tú te quitan el gen que te hace envidiosa o el gen que te hace, no sé, cualquier forma de ser humana. Y eso lo pensé por una alumna que da clases en la del Valle. Y ella tiene ciertas características, ella da clases de física, matemática, y ella tiene unas características muy, muy interesantes en su personalidad, y yo le hacía esa observación, decía, qué bonita tu manera de ser, y ella me dijo, no, fíjate que no es bonita, me dijo. A mí me faltan ciertas hormonas que hacen que yo actúe de esa manera, pero yo para tener una actuación normal tengo que tomar un medicamento constante que me lo traen de Estados Unidos porque es un problema de hormonas. Entonces cuando ella me explicó eso dije yo, bueno, pues y entonces si a María le quitaron el gen del pecado original, pues si nos lo quitaran a todos, pues todos actuaríamos. Bien. Y yo, vieras que cómo le discutía al padre, eso no es que yo no entiendo. Pues sí, porque le quitaron ese gen y entonces decía yo, bueno, ¿por qué no nos lo quitan a nosotros tanto problema? Y entonces el padre nunca me supo explicar y él decía, usted como es dominica, usted las cosas las razona como dominica y yo soy franciscano, me decía él. Entonces los franciscanos defendemos, ay, bueno, pero no me explicaba, ¿no? Hasta cuando yo vi este video de Monseñor Barron, cuando él dice, es una figura teológica. Y después voy entendiendo, cuando voy viendo ese video, que esa figura teológica va saliendo de los concilios, ¿verdad? De los concilios. Perdón, ¿cuándo mandaste este? Porque ahorita lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Creo que no. Yo creo que se los mandé cuando ustedes, yo creo que se los mandé hace tiempo, cuando ustedes tuvieron una clase de Mariología. Probablemente, sí. Bueno, pero en las cosas del doctor, del Bishop Barron encuentra uno todo. Y todo lo que él habla y todas son excelentes. Excelentes. Pero ahí la tengo, la puedo volver a mandar, se las puedo Gracias. volver a mandar. Y entonces yo ahí entendí, y con este padre Quequín o lo que sea, él explica más sencillo, pero cabal uno encuentra que es una figura teológica, y como nuestro curso es teología bíblica, entonces a mí me ha parecido como muy interesante y muy, ¿qué te dijera yo? Como para orientar, para orientar una devoción verdadera, ¿me entendés? Eso, a mí para eso me ha servido, porque yo sentía como una traición, ¿verdad? No sé, como no entendía bien lo que era la devoción a la Virgen, la verdadera devoción a la Virgen. Y ahora ya, por supuesto, ya la estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, entonces yo les sigo pues sugiriendo que sí lo vean porque es muy importante. Eso por un lado.
Por el otro lado, el hilo conductor, se fijaron que yo les mando el domingo, les mando los de Monseñor, los del Cardenal Tagle, ¿verdad? Sí, Y también sí. los de Monseñor Barro. Entonces, ahí Sí. te fijas tan interesante cuando agarran ese hilo conductor. El Cardenal Tagle lo hace perfectamente, porque él pone una frase o una palabra, y me encantó la del domingo que decía anatomía de qué era lo que decía, la anatomía del conflicto, era, ¿verdad? La anatomía del conflicto. Así le tituló él a todas las 4 lecturas del domingo. Sí. Y entonces él explica, ¿verdad? Que por qué le pone ese título, hasta sonriendo, porque parecía el título de un libro, ¿verdad? Anatomía de un conflicto. Anatomy of a conflict, sí. Entonces él empieza a decir, ¿dónde está la raíz de de todos los problemas, de todas? Y por supuesto se fue al final de la carta a ¿verdad? No, a Timoteo, perdón. A Santiago. A Santiago, sí, Santiago. Sí. Entonces, ¿dónde está la raíz? Y luego Monseñor Barro lo complementa, ¿verdad? Ya de una manera más sencilla, es decir, la envidia nos va a matar a todos. Sí. Entonces, a mí me encantó la manera como organizaron tanto Monseñor Barro como Monseñor Cardenal Tagle, cómo organizaron ese hilo conductor que viene desde el antiguo. Y si te fijas, si te vas hasta el Génesis, porque Monseñor Barron hace eso, diciendo, sí, él se dan cuenta, dice él, ¿verdad? En la Biblia todos los conflictos van a salir desde Caín, que mató a Abel, pero antes la serpiente, pero todo, ¿verdad? Y luego José y todo, después Saúl, sí, con David. Y así vamos a ir encontrando, incluso él no menciona, ¿verdad? La torre de Babel y todo, sí. Pero básicamente él dice, y me encantó como él pone que la envidia y la ambición van totalmente ligadas, ¿verdad? Y tú te vas a las lecturas y vas a encontrar esa realidad en la humanidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, así es, sí. Y entonces uno dice, bueno, pues esos son, y él explica, Monseñor Barron, cómo han explicado otros poetas, otros escritores, lo que es la envidia, ¿verdad? Sí. Es que cuando dice, cuando mi amigo tiene un éxito, a mí me duele. Dice. Algo en mí muere, dice, algo en mí muere, fíjate tú. Sí, sí. Es terrible. Qué bien representado. Es terrible. Y dice uno, pero qué cierto, y a veces tristemente tenemos esas homilías tan superficiales, repitiendo. Sí, es cierto. Cuando te das cuenta que encontrás el hilo conductor, hay tanta riqueza en ese texto. Y entonces, ese ha querido ser mi esfuerzo de los temas de lunes, que no nos da tiempo platicarlo para los jueves. Sí. Porque pues ya llevamos No salimos, sí. Entonces nos atrasaríamos mucho, pero te das cuenta que sí podemos ver ese hilo conductor con facilidad, con facilidad. ¿Cuál sería la clave para ver ese hilo conductor con facilidad? Pues ver nuestra humanidad como sigue siendo hoy, ya sea cuando habla de Israel, ya sea cuando habla del reino del norte, del sur, cuando los profetas están como pues denunciando, pues a veces pareciera como que nosotros nos excluimos. Yo no sé si tú conociste al padre Pedraz, de ahí de San Martín. Sí, sí, mucho. Ok, al padre Pedraz pues daba homilías que le encantaba a todo el mundo y hasta le aplaudían y todo, pero cuando platicábamos a veces él decía, pues yo no tengo que decir que yo no tuve nada que ver con la muerte de Jesús, decía él. Yo existía en esa época, y él hablaba así y todo el mundo se reía, pero la verdad
es que, de que el tema es que la Eucaristía te actualiza ese momento y de alguna manera pues nosotros pues fallamos en la realidad. Hay una cosa de los cristonautas que dice este sacerdote, dice, no es tanto el tema del pecado, del pecado, sino es la alegría, el gozo, la felicidad, el vino y todo eso, dice él. Sí, eso es cierto, la novedad del amor que Dios nos tiene en la persona de Jesús y la respuesta que Él da en la cruz ante nuestro pecado pues, ¿qué te dijera yo? Fantástico, maravilloso, es precioso. Pero nosotros somos corresponsables de alguna manera de una realidad en la que no nos podemos abstraer, no podemos. Estamos inmersos en esa realidad del mundo, de la actualidad, que tenemos que estar muy despiertos, muy vigilantes para no resbalarnos como que fuera una cascarita de banano, ¿verdad? Y que nos vamos así resbaladitas, porque la corrupción es tan real y no es que sea novedosa, eso está en todo. Ha sido siempre. Ha sido siempre, pero nosotros podemos como esa corrupción la podemos como matizar o la podemos como disfrazar o maquillar con un tema religioso y decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto porque yo voy a misa, porque yo esto, porque yo el otro. Fíjate que otro punto que me llamó la atención, ¿qué es? Porque eso estaba en la lectura me parece a mí, del sábado, sí, del sábado, que era de Timoteo también. Sí, es que te acordás que entre semana en la feria se está hablando de Timoteo y el domingo Santiago. Entonces, Timoteo estaba llegando ya al final y entonces él decía la sacrificio de alabanza. Y yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser un sacrificio la alabanza? Me quedé pensando yo en esa frase. Y me puse a investigar y resulta que si uno ve desde la perspectiva de otros movimientos cristianos, pues ellos tienen la alabanza levantando las manos, con cantos, pero a mí no, pues dije yo, pues no, ahí no se ve que sea sacrificio, ¿verdad? Entonces entré a más profundidad a comentarios bíblicos y entonces hablaba que el sacrificio de alabanza, ¿sabes? Es la Eucaristía. Es la Eucaristía el sacrificio de alabanza. ¿Por qué es la Eucaristía el sacrificio de alabanza? Porque estás presentándole a Dios el sacrificio de Jesús como víctima, ¿verdad? Pero al final de cuentas estás alabando el gran poder de Dios que se encarna por amor en la persona de Jesús. Estás alabando el gran amor de Jesús que se entrega a nosotros y que nos da la salvación. Entonces, todo esto es toda una acción del Espíritu Santo actuando en nosotros, orando, alabando. Y decía que por eso nosotros en la Eucaristía, desde el principio hasta el final, debemos poner mucha atención y estar ahí presentes con las orejas así bien paraditas, bien abiertas y escuchando lo que es cada oración, cada gesto, porque cada tema, cada oración hecha es una alabanza y que la alabanza plena, dice, es cuando decimos por Cristo, con Él, en Él. Entonces dice, es toda una alabanza que ya cuando en la parte ya donde decimos el santo, 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 que ya nos unimos en esa alabanza a la iglesia triunfante, a la purgante y nosotros que somos la militante. Vieras que daba toda una explicación de lo que es un sacrificio de alabanza, cosa que no tienen los otros movimientos cristianos. Por eso tienen que recurrir al culto, y te digo, no es que las alabanzas cantadas sean malas, porque yo oigo algunas y son muy lindas, pero y hace ahí una explicación, dice que por eso la iglesia oriental
casi toda su liturgia es cantada, pero liturgia, ¿entendés? Ujú, No cantos así, no cantos sí, así emocionales, modernos, sí, sí. sino que toda su liturgia es cantada, porque es es el sacrificio de alabanza. Eso, según la carta a Timoteo, es lo que más le agrada, pues como nosotros podemos corresponder al amor de Dios. Y eso es la Eucaristía, fíjate. Ujú. No sé si eso ya lo tenías tú muy claro. No, para nada, pero ahora ya. Pero a Sí. ver, Ahora, entonces, la fíjate, Eucaristía. Betsaida, que cuando están cantando, por ejemplo, Cordero de Dios, ay, no, a mí no sé, no me gusta ¿por qué no ponen un canto más serio, más de profundidad, más de alabanza, ¿verdad? Sino que es Sí. ¿verdad? Y lo que pasa es que muchas veces dentro de esa liturgia, los cantos, pues, aunque van acorde al momento, pero no llevan el sentido de adoración, ¿me entiendes? Claro, que es una cosa seria, ¿verdad? De estar en comunicación. No, eso es el chonguengue. Eso no es. Yo no sé si ustedes han recibido unos videos así donde en una está una señora con su madrileña y todo en la iglesia y empieza, no sé qué canto, no sé qué canto, qué alabanza es, pero ella empieza como a bailar y todo eso, no sé si la han recibido. Y dice uno, bueno, eso es lo que pasa realmente, pero tan interesante que es ir entendiendo nuestra fe, pero si te fijas, la vamos entendiendo desde la teología, ¿te das cuenta? Sí. Porque la teología es la que te da la interpretación verdadera, no una interpretación superficial, sino la raíz de por qué se hacen las cosas. Por eso, entonces vienes tú y piensas así, ok, ya entendí por qué ponen tantos cantos, porque yo eso fue lo que entendí. Dije, ay, ya sé por qué ponen tantos cantos, porque te digo que para mí, en el momento en que uno recibe al Señor, no debería de haber un canto. Para mí, no No, debería de haber. no, Porque exacto. realmente, y menos, como yo les he dicho cuando me toca dar el curso de liturgia, menos que la persona casi que lleva la hostia en la boca y cantando ahí que se la traga rapidito para cantar, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces yo les decía, para mí no. Pero luego cuando tú entiendes esto de que todo es una alabanza, pero hay momentos en la liturgia que se han quitado que se llamaban momentos de silencio. Esos momentos se quitaron. Si tú te fijas, después de comulgar, el sacerdote se sienta y son esos momentos de silencio, de privacidad, Sí. Ujú. que como la gente no en la catequesis no está tan formada en la catequesis, yo les mandé un video de Fray Nelson, que es como que él explica cómo era la catequesis antes y cómo tiene que ser ahora. Y él dice algo muy importante, no se trata de que lo de antes no servía, sí sirve, pero hay que darle su lugar en toda este proceso innovador, ¿verdad? Porque dice, anteriormente era la memoria, anteriormente eran catequesis para un momento que se iba a recibir un sacramento. Entonces, no es que estaba mal, está bien, pero el problema es que, por ejemplo, no había catequesis de confirmación, porque si tú te acordás, la confirmación era la semana siguiente que uno Sí, hacía, así es. era Y la era uno niñito, ni sabía qué era lo que le estaban haciendo. Sí, y hasta te podías poner otra vez tu vestido de primera De comunión. primera comunión, es cierto. Ibas al otro, a los 8 días con tu vestido de primera comunión y te hacían así en el cachete y ya estabas confirmada. Y bueno, Sí, ahí se acababa todo, ¿verdad? Y ya después sí. las catequesis eran las prematrimoniales y si bien te iba y después ahí se acababa todo. Bueno, entonces Fray Nelson explica todo eso.
Pero luego se van dando procesos y él explica cómo el catecumenado, que empieza como en los 60, él va ayudando, va haciendo conciencia, se necesita una formación más seria, no solamente para los sacramentos, ¿verdad? No solo una catequesis sacramental. Entonces va dando todo ese proceso. Yo los mandé a los grupos que doy clases. Yo pienso que de alguna manera todos, pues de alguna manera compartimos en las comunidades que estamos o no sé, en distintos grupos. Entonces, esa parte, no me recuerdo cómo se llamaba lo de Fray Nelson, pero vamos a ver si todavía lo tienen aquí ustedes. Sí, aquí está. Dice Catequistas para el siglo XXI. 21. Eso les mandé, eso les mandé ayer. La envidia nos destruirá y Catequistas para el siglo XXI. Y el sábado les mandé lo de la anatomía del conflicto. Entonces, todo eso, pues yo considero que son apoyos que sirven para la teología, cómo esta se va desarrollando ya en otras fases, ¿verdad? Porque aunque no sea teología lo que se dé en una catequesis, pero sí es una raíz teológica que la catequista tendría que entender. Sí, así es, sí. Pero mira, pero fíjate que yo sí siento que hay que aprender cosas de memoria. Los niños chiquitos. Y después, conforme van creciendo, se les va explicando el sentido. Pero si no, no se les queda. Sí, Fray Nelson dice eso. No hay que anular la memoria. Fíjate que, por ejemplo, yo sí me recuerdo del catecismo de mi primera comunión. Yo sí me recuerdo. Yo me acuerdo perfectamente que todo era de memoria, los pecados capitales. Yo no sabía ni qué quería decir, pero todo. Y contra ira, paciencia, contra lujuria, castidad, contra gula, templanza, todo eso de memoria. Eran como las tablas de multiplicar, ¿te acordás? Sí, sí, hasta con música. Sí, con el sonnet. Y es que sí, lo que pasa es de que la memoria formaba parte importante en el proceso de aprendizaje. El problema, como él dice, es habernos quedado estancados ahí, habernos quedado. Pero sí, pero ha sido que no fuera de memoria por tratarle de explicar para que el niño comprenda. Porque de todas formas, el problema es que la gente no quiere aprender, no se sigue formando, ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema. En otra escuela me mandaron a mí un videíto donde decía, no es lo que el maestro quiere enseñar, es lo que el alumno quiere aprender. Quiere aprender, sí. Y ese es el problema, ¿verdad? Porque si las personas no quieren, por mucho que tú te estés... Sí. Ya viste lo que mandaron la vez pasada, ponen un muñequito enfrente de la máquina, de la computadora. Sí, y el niño durmiendo. Sí, y te aseguro que en muchos casos, no, y sin ir muy lejos, Betsaida, ¿cómo les vas a enseñar tú a los niños a leer y a escribir en Zoom, en un teléfono? Porque no todos tienen computadora. Es los que tienen 4 y que se tienen que ir a trabajar los papás. ¿Qué pueden hacer para que esos niños aprendan? Es imposible. No, fíjate que como le decía yo a otra persona un día de estos, hablábamos de la misa por televisión. Casi, por la televisión o por... Yo decía, que no, yo sí prefiero ir a la misa presencial. Digo, yo no, Por supuesto. Yo no te digo que sí puedo oírla, verla y todo, pero en primer lugar le decía yo no me paro, no me hinco, no lo hago, le digo yo, pues es mentira decir que yo lo hiciera. Ay, yo sí. Yo sí la veo por la televisión, pero hago como que si estoy en la iglesia. A la hora de hincarse me hinco, a la hora de pararse me paro. Sí, todo hay que así, ¿no? Está uno viendo la película de la misa.
Yo le dije a ella, yo no puedo, le dije, yo no puedo. Y si alguien suena el teléfono, bueno, no, le dije, yo no puedo. Y ahí es donde realmente uno se da cuenta a veces de los niños y los jóvenes que ante la computadora no pueden porque se distraen en otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, hay personas como tú y como otras personas más que sí lo hacen con todo el respeto. Yo no puedo, yo no puedo. Entonces yo digo, no, yo sí tengo que ir presencial, porque de verdad Pues sí. no puedo hacerlo. Yo me distraigo, si suena el teléfono, pues, ¿qué te dijera yo? Pues contesto. No, yo no puedo. Y me decía esta amiga con la que estaba hablando, ay, yo tampoco puedo, pero yo sí la oigo. Entonces le decía yo, no, ahí es donde uno tiene que saber que hay cosas que puede ser que para algunas sí funcione, ¿verdad? Y pero para otras personas, ¿no? Igual pasa con los niños, con los adolescentes, que a algunos les funciona muy fácil, muy cómodo, lo están haciendo muy bien, pero otros son muy distraídos, muy inquietos y resulta que no pueden, ¿verdad? Entonces, todo eso es que lo que uno tiene que comprender la diversidad, ¿verdad? Porque Sí. realmente hay tanta variedad de tantas cosas. Pues mira, Gildita, yo no sé si tú querés oír todo el tiempo o si tú querés que nos quedemos en esto grabado o si tienes cosas más o crees que nos volvamos a conectar si esto se termina y seguir con las otras catequesis, la 10, la 11. Pues quisiera que tal vez aprovechar lo que me falta, ya sea lo del padre Chequín o los 6 que mandaste de Fray Nelson, que me encanta también cómo habla de claro. Entonces, Pero tal vez si se acaba, preferiría escucharlas y ya no seguir, si no te importa. Pero ¿cómo es que escucharlas ahorita aquí, que las ponga yo aquí, o escucharlas tú y después? No, yo las escucho aquí en mi casa, pero Okay, como ya tengo este tiempo apartado, lo aprovecho. ok, a mí me parece, porque ¿Ok? esas 6 también que mandé de Fray Nelson, que es una Solo una he escuchado. Sí. Entonces, fíjate que ese es también para encontrar el hilo conductor, cómo va, él va poniendo fácilmente cómo se va desarrollando ese hilo conductor y él, ¿sabes qué es lo bonito de esas 6? Que él dice, ¿cómo comprender los versículos como dificultosos, ¿verdad? Sí, Porque sí, tal vez ajá. Pero inicio. mira, toda la primera parte es cabal lo que nosotros ya hemos estudiado, que Ajá. hay que concentrarse en la época, ¿verdad? Porque no es igual como se habla ahora o las costumbres, todo eso cambia. Es como muy lógico, pero tal vez es lógico para uno porque ya lo estudió y ya lo sabe, ¿verdad? El contexto histórico, el contexto literario y cultural, sí, sí. o sea, los contextos son muy importantes, pero fíjate que el histórico, es decir, tenemos que ubicarnos que la palabra de Dios no aparece así, como dijera yo, de una manera abstracta, sino hay un hecho histórico al que ilumina, al que pregunta, al que responde. Hay un acontecimiento histórico. Luego, el contexto literario es el que te va a dar la forma para transmitir eso que querés decir. Entonces, claramente, yo les digo siempre, ni siquiera hoy, pues, nosotros vamos a Oriente y vamos a Occidente y las personas se expresan de una manera diversa. Para decir, a mí me llamaba mucho la atención cuando había en la casa, cuando yo era niña, había una persona que ayudaba ahí y era de Oriente, era de Ipala, Jicamapa, Chiquimula, y ahí era ella. Y entonces ella no sabía escribir, yo le enseñé a escribir, a leer y a escribir, bueno.
Entonces ella cuando hablaba, ella decía, por ejemplo, ay, es que no sé quién me está vigiando. Yo ni siquiera entendía qué era lo que ella me... Sí, sí, sí. O tal cosa está guindada. Y yo porque como mi familia es de Oriente, había muchas muchachas y que hablaban así. Así Y entonces la paila. entonces, una pailita. Entonces les digo yo, si hoy que estamos en una época ya con los distintos sectores del mismo país, pues del mismo país, no estoy hablando ni de Europa ni de otros lugares, el mismo país, el lenguaje es diverso y uno tiene que entender lo que está diciendo. Entonces, imagínense, estamos hablando de 2000 años antes, pues entonces las costumbres, la cultura, el lenguaje, aparte de eso, otro idioma, otros idiomas, otras maneras de decir las cosas y sobre todo con esta catequesis de Cristonautas, cuando él constantemente corrige eso. No, en griego no significa eso, dice él, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Las diferentes traducciones. Exacto. Y luego este señor que está cuestionándolo todo, preguntando, pues él dice, pues mire, nuestro castellano y con todas las traducciones que hemos recibido y todas las interpretaciones que se dan en esa traducción. Entonces, ya ahí uno capta, no es que sea tan complicado, es cuestión de sentido común, de que se ubique en la época y en la problemática que está pasando y cómo Dios ilumina esa problemática con su palabra, ¿verdad? De ahí, Gildita, que el tema central y la clave es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cómo esa palabra va actuando y va desarrollando. El sábado el tema era el del sembrador y los terrenos. A mí me gustó tanto que generalmente es muy sencilla las homilías que dan porque como Jesús le explica, ¿verdad? Entonces casi los sacerdotes no hablan de esa explicación. Pero el sábado yo fui a misa y entonces el sacerdote explica, dice, no es un tema, pues sí es un tema de pertenencia, no es un tema de terrenos, pero es un tema de relación, de condición, dice. ¿Cómo nos relacionamos con la palabra? O sea, él se ubicó no tanto en que un terreno está pedregoso, sino que él dijo, la problemática es la relación, porque dice, la palabra, o sea, la semilla, y tiene vida y tiene fuerza, pero ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos con esa palabra? ¿Cómo interactuamos? Entonces, y a mí me gustó mucho porque de todas las veces que he oído homilías, este fue diferente. Ni repitió lo que dijo Jesús, ni habló que los terrenos eran nuestro corazón o nosotros y que teníamos los 4 terrenos, sino que él se enfocó. La clave en esto es la relación con la palabra, cómo nos relacionamos, cómo realmente le damos la centralidad y la primacía a esa palabra o a nuestros criterios o a nuestros prejuicios. Bueno, y él fue poniendo, en lugar de poner pedregoso, pues prejuicios o criterios, en fin, fue una homilía, ni fue tan larga, 5 minutos, ni 5 minutos, pero yo salí muy satisfecha de que el tema central de los terrenos es cómo nos relacionamos con la palabra, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, pues tiene mucha importancia eso y va el hilo conductor desde el principio de cómo se va desarrollando todo. Sí. Así es que si tú quieres, lo dejamos aquí. ¿A qué horas nos juntamos? Ay, por favor, Betsaida. Pues a las
Son Las las 9, mira, se cortó. ¡Qué Sí. maravilla! Sí, no, parece que hoy no se va Ya a... lo has de ver. Sí, y de seguro que ya lo tenés, ya le subí, upgraded. Sí, porque ya son las 10 y no ha dado minutos. Ni si, sí, no ha dado señales. Qué maravilla, pero por lo menos tuvimos una hora de muy interesante, muy provechosa. Muchas gracias. Te agradezco tu presencia y me las saludas a todas y ahí voy a pasar Va, esta grabación. Entonces, va. y que tengas una... Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo. Saludos a todos. Gracias, muy amable.